Bienvenidos a este video. A continuación veremos la explicación de gradiente. Ok, para entender el gradiente, vamos a primero repasar algunos conceptos. El primero va a ser el concepto de campo escalar. Un campo escalar es aquel el cual va de Rn a R. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo inserto dos variables independientes, me va a regresar una variable dependiente. Por ejemplo, la función z igual a 3x al cuadrado más y es una función escalar. Y si yo inserto un valor de x y un valor de y, solo me va a devolver un valor, en este caso z. Esas funciones pueden ser de 2 dimensiones, 3 dimensiones, etcétera, pero siempre me va a devolver un solo valor. Por ejemplo, aquí tenemos x al cuadrado más y. Tiene esta forma, ¿no? Es una gráfica tridimensional en donde z está en función de dos variables, ¿no? X y y. Ahora, el segundo concepto va a ser el de campo vectorial. La diferencia aquí es que, además de que se denota con una F y una flechita arriba, es que este va de Rn a Rn. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo la función vectorial f de x, y igual a, no sé, 2xy, vector unitario y, más 2y, vector unitario j, esto quiere decir que si yo inserto un valor de x y y, por ejemplo, el valor 2,2, este de aquí me va a devolver 4y más 4j. Ya no tenemos un solo valor, tenemos dos, 4y y 4j. ¿Cómo podemos visualizar esto? Bueno, vamos a estar en esa gráfica del vector, el campo vectorial, 2x, 2y. Aquí lo tenemos. Entonces, si nosotros vamos al punto 2,2, que está aquí, básicamente, vamos a traerlo acá. Este de aquí es nuestro vector, ¿no? Ese es el punto 2,2. Aquí está, aquí se encuentra. ¿Y qué quiere decir esto? Que en ese punto hay un vector de una magnitud que, bueno, de momento no conocemos, pero ese vector está formado por dos vectores, un vector y, 4y, y un vector 4j, ¿no? Cada uno tiene un valor de 4 y la j es que está sobre el eje y la y es que está sobre el eje x. Ahora, este punto de aquí tiene un vector de esta magnitud, ¿no? Podemos estar de acuerdo que su magnitud es la suma de estos dos vectores. Y bueno, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, así que podríamos calcular fácilmente con teorema de Pitágoras la suma del cuadrado de los catetos. Tendríamos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado también. Y eso sería simplemente raíz de 32, ¿no? 16 más 16, 32. Esto significa que en este punto tenemos un vector de magnitud 32. ¿Pero cuál es su ángulo? Bueno, pues el ángulo es este, tangente, ¿no? Podemos ocupar, pues, propiedades trigonométricas y, bueno, ya sabemos que esto es tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? O sea, 4 entre 4 en este caso. Y eso simplemente es 45 grados. Significa que en el punto 2,2 tenemos un vector de magnitud raíz de 32 con un ángulo de 45 grados. Y ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pasemos al gradiente. El gradiente se define con el operador nabla. ¿Y a qué es igual este operador? Bueno, se define como la parcial con respecto a x, vector unitario y, parcial con respecto a y, vector unitario j, más la parcial con respecto a z, vector unitario k. Bueno, sí, ¿qué es esto? Hagamos una analogía. Las derivadas nos dan la tasa de mayor crecimiento, ¿no? ¿Y qué pasaría si tenemos las tasas de crecimiento de todos los ejes con vectores unitarios? Aquí en esta pequeña gráfica, vamos a hacer una analogía. Imaginemos que esta gráfica es una montaña, ¿no? La punta de la montaña se encuentra aquí. Y digamos que hay un alpinista. Si nosotros colocamos, el alpinista quiere subir a la cima de la montaña. Si nosotros ponemos el alpinista en, no sé, este punto, eso de aquí va a apuntar hacia la cima de la montaña, ¿no? Hacia acá. Si nosotros lo ponemos aquí, va a seguir apuntando a la cima de la montaña, a la cima de la montaña, si lo pongo aquí, y lo mismo, ¿no? Significa que cualquier punto, el alpinista va a querer subir a la cima de la montaña, va a apuntar a la mayor tasa de crecimiento. El gradiente hace exactamente esto. Nos da un campo vectorial a partir de un campo escalar, cuyos vectores apuntan a la mayor tasa de crecimiento de la función. ¿Cómo podemos calcular esto? Pues usando el operador nabla. Las derivadas parciales nos indican la pendiente del campo escalar en cada punto de la función. Mientras más pronunciado sea esta pendiente, mayor será la magnitud del vector gradiente. ¿De qué nos sirve esto? ¿Cómo podemos aplicarlo? Bueno, imaginemos que tenemos una función escalar, ¿ok? Una función escalar f de x, y, igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora sí, apliquemos el gradiente a nuestra función.
o el operador nabla. Nabla de f, nabla producto punto de f, sería, pues primero hay que calcular las parciales, ¿no? La parcial con respecto a x simplemente sería 2x, porque y aquí es una constante, pero la parcial con respecto a y es igual a 2y, ¿no? Ok, ahora sigamos la definición. La, el gradiente, o nabla, producto punto de f, es igual a la parcial con respecto a x, 2x, y más la parcial con respecto a y, que es 2y, j. Ok, ahora, para visualizar un poco mejor esto, vamos a esta graficadora y grafiquemos la función x al cuadrado más y al cuadrado. Esta de aquí, si nos damos cuenta, es el mismo campo vectorial que tenemos acá, es la misma función. Entonces, ahora, veamos primero la gráfica de la superficie. Es una parábola, tiene un hueco, bueno, un sumidero, por así decirlo, en el punto 0,0, y después crece hacia los lados, ¿no? Hacia todos lados, de manera igual, podemos observar. Ahora analicemos su gradiente. Ok, las flechas apuntan hacia afuera del hueco, tiene sentido, porque el gradiente apunta a la mayor tasa de crecimiento. Y vemos que en el punto 0,0, bueno, entre más se acercan al 0,0, las flechas cada vez se hacen más pequeñas, significa que tienen menor magnitud. Tiene sentido porque está más cerca del punto de menor crecimiento. Y exactamente en el punto 0,0 tenemos un vector de cero. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento, la pendiente ahí es cero, que aquí no está creciendo ni decreciendo. Ahora bien, esto no solamente puede apuntar a la mayor tasa de crecimiento, también puede apuntar a la menor tasa de crecimiento. Si ponemos un gradiente negativo, pues simplemente van a apuntar las flechas hacia el hueco o el sumidero, como lo queramos llamar. Bien, ahora, ¿de qué nos sirve esto? Pues principalmente para optimización, porque pues podemos tener máximos, mínimos, puntos silla, etcétera. Y ahora, ¿qué pasaría si tenemos más de una montaña, más de un punto de máximo crecimiento? Por ejemplo, si yo escribo la función coseno de x, seno de y, vemos que hay demasiadas montañas, ¿no? Demasiados puntos de crecimiento y así. De hecho, esta no es la gráfica, es esta. Ajá, vemos que hay demasiadas montañas, demasiados puntos de crecimiento y entonces, ¿hacia dónde van a apuntar las flechas aquí? Pues analicémonos en la graficadora. Si yo coloco aquí la función coseno de x por seno de y, vemos que hay demasiadas flechas que apuntan hacia ciertos puntos. ¿Esto por qué puede ser? Bueno, porque al haber demasiados puntos con mayor tasa de crecimiento, los vectores van a apuntar hacia la montaña que tengan más cerca, ¿no? Hacia el punto máximo que tengan más cerca. ¿Por qué? Porque los vectores buscan el mayor punto de crecimiento, la optimización. Entonces, buscan la montaña, por así llamarla, que tengan más cerca. Y bueno, podemos ver que aquí se forma un patrón pues bastante interesante, como cuadrados, con círculos, y los vectores saliendo, de aquí podemos ver que están saliendo de estos huecos, que son los morados, están saliendo porque son los puntos mínimos y entrando hacia los puntos máximos, ¿no? Esta es una herramienta muy poderosa, ya que no solamente nos puede servir para calcular máximos y mínimos, el operador Nabla, este de aquí, también nos puede servir para calcular rotacionales, que es producto cruz de un campo vectorial, de una función vectorial. También podemos sacar un divergente, que vendría siendo Nabla al cuadrado. Bueno, eso ya podemos obtener un operador de Laplace. Así que es una herramienta muy poderosa, que en este caso, para el gradiente, nos sirve para obtener, cambiar un campo escalar a un campo vectorial. Y de esa manera encontrar máximos, mínimos, tasas de crecimiento. Y bueno, aquí les voy a dejar otras gráficas para que vean cómo se comportan. Por ejemplo, si yo pongo un plano, la función de un plano puede ser x más y. Podemos observar que pues todas las flechas apuntan hacia el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es un plano. La pendiente siempre es la misma en un plano. Entonces, siempre van a apuntar hacia el mismo lado. No importa dónde lo ponga. ¿Por qué? Porque la pendiente siempre va a ser la misma aquí. Y de hecho vemos su gradiente es 1,1. Y bueno, tiene sentido. La parcial de x con respecto a x es 1 y la parcial de y con respecto a y también es 1. Por ejemplo, si pongo la función 3x al cuadrado más 2y, que es como una tipo hoja doblada, podemos ver que la gráfica crece hacia los lados y decrece entre más cerca al centro. Y aquí podemos ver en el gradiente que las flechas apuntan con mayor magnitud hacia los lados y en el mero centro, que es donde está como doblada la hoja, por así decirlo, si queremos ver la superficie como una hoja, pues es básicamente cero. Otra gráfica podría ser coseno de x más y,
que es esta de aquí, y podemos ver que también, al haber varios puntos de crecimiento máximos, las flechas se acercan hacia esos puntos y en los mínimos se alejan. Aquí en su gradient lo podemos ver. Y bueno, entre más alto es el punto, vemos que cambia también el color y los vectores se alargan. ¿Por qué? Porque su magnitud está creciendo. Ahora veamos un pequeño ejercicio. El problema nos dice que calculemos el gradiente de la función 3xy más x cuadrada más y cuadrada y calculemos la magnitud y el ángulo de vector en el punto 1,1. Pasemos al problema. Primero comencemos definiendo la función de a de x, y igual a 3xy más x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, el primer paso es obtener las parciales de a con respecto a x y a y. Primero comencemos con la parcial de a con respecto a x. Esto va a ser igual a 3y más 2x. Ahora la parcial de a con respecto a y va a ser 3x más 2y. Y ya podemos construir nuestra función vectorial a. Vamos a tener a de x, y vectorial igual a 3y más 2x vector unitario y más 3x más 2y vector unitario j. Ahora analizamos su gráfica. Vamos a ver que es una especie de hoja doblada, la cual conforme x y y se acercan a 0, la función tiende a ser mínima, y conforme va a los lados en diagonal, esta función crece. Entonces si vemos su gradiente en 0,0, el vector es básicamente 0. Y conforme se va a los lados, los vectores, como vemos, se alargan las flechas. Eso es porque la función está creciendo en el punto 1,1. Podemos ver que va a tener un ángulo más o menos apuntando en esa dirección y la magnitud que alcanzamos a ver ahí. Ahora bien, vamos a calcular la función vectorial en el punto 1,1. Sustituimos los valores y vamos a tener 3 por 1 más 2 por 1 vector unitario y más 3 por 1 más 2 por 1 vector unitario j. Entonces tenemos 3 por 1 más 2 por 1, lo cual vendría siendo 3 más 2, lo cual es simplemente 5. Así que vamos a tener 5i más 5j. Bien, pues entonces podemos ver que en el punto 1,1 vamos a tener un vector que va a estar formando por una magnitud de 5 en i y una magnitud de 5 en j, formada por esas dos flechas, que tiene un valor de 5 y juntas al sumarlos tenemos que ver este vector. Y como vimos antes con teorema de Pitágoras podemos calcular su magnitud, que va a ser raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, lo cual es simplemente raíz de 50. Ahora, el ángulo recordemos que lo podemos calcular con tangente de teta. Esto va a ser cateto opuesto entre cateto adyacente. Así que para calcular el ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 5 sobre 5, cateto opuesto entre cateto adyacente, lo cual es simplemente 45 grados. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos les haya gustado. Este video fue realizado por estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos con motivos de educación.